En el corazón de la selva venezolana, mucho antes de que los mapas llevaran nombres españoles, latía una vida rica y profunda. Aquí, entre ríos caudalosos y montañas imponentes, florecían culturas con sus propios dioses, ritos y visiones del universo. Los caribes, los arahuacos, los timotocuicas. Cada pueblo era un hilo en el vasto tapiz de esta tierra ancestral. Sus vidas transcurrían al ritmo de la naturaleza, una danza de supervivencia y espiritualidad. Cazaban, pescaban, cultivaban la yuca y el maíz, y en sus noches, alrededor del fuego, las historias de sus ancestros tejían el sentido de su existencia. No sabían que, al otro lado del inmenso océano, un mundo completamente diferente estaba a punto de colisionar con el suyo. Fue en el siglo XVI cuando el fraile franciscano, Pedro Aguado, tomó su pluma, no para escribir ficción, sino para dejar un testimonio indeleble de lo que sus ojos vieron. Sus crónicas no son solo un recuento de batallas y fundaciones, son una ventana al alma de una época turbulenta. Aguado, con una mezcla de fervor religioso y curiosidad de cronista, se adentró en lo desconocido. Quería entender, y a su vez, transformar. Su misión era llevar la cruz a una tierra de mitos y leyendas, convertir almas, mientras otros buscaban oro. En sus escritos, la selva se convierte en un personaje más. Un laberinto tan fascinante como peligroso. El escenario de un drama histórico sin precedentes. Imagina la escena en carabelas españolas, gigantes de madera y lona, surcando por primera vez las aguas turquesas del Caribe venezolano. En la orilla, ojos asombrados observan a estos seres extraños, de piel pálida y barbas espesas, cubiertos de metal que brillaba bajo el sol tropical. Para los indígenas, eran quizás dioses o demonios llegados del mar. Para los conquistadores, esta era la puerta de entrada a un continente de riquezas inimaginables. El primer contacto fue un cruce de silencios, gestos y miradas cargadas de temor y curiosidad. ¿Qué pensamientos cruzaban la mente de un cacique al ver por primera vez un caballo? ¿Qué sentía un soldado español al escuchar los sonidos nocturnos de una selva que parecía tener vida propia? Pronto, la curiosidad dio paso al conflicto. La sed de oro, la legendaria búsqueda de El Dorado, se convirtió en una fiebre que consumió a hombres y arrasó territorios. Las crónicas de Aguado describen con detalle las expediciones brutales, las marchas forzadas a través de junglas impenetrables y montañas heladas. Hombres como Lope de Aguirre, cuya ambición lo llevó a la locura y la traición, dejaron una estela de sangre en su camino. Pero Aguado no solo narra la codicia, también nos muestra la resistencia feroz de los pueblos originarios. Caciques como Guaycaipuro se alzaron, uniendo a diversas tribus en una lucha desesperada por defender su tierra, su libertad y su mundo. Las lanzas y flechas se enfrentaron a las espadas de acero y los arcabuces, en una guerra desigual que definiría el destino de un continente. Paralelamente a la conquista militar, se libraba otra batalla, a la conquista espiritual. Misioneros como el propio Fray Pedro Aguado llegaron con la Biblia en una mano y la cruz en la otra. Su objetivo era erradicar las que ellos consideraban idolatrías paganas y plantar la semilla de la fe cristiana. Construyeron iglesias sobre antiguos templos, reemplazaron rituales ancestrales con misas y bautismos. Para ellos, era una obra de salvación, un deber sagrado para rescatar almas de la oscuridad. Sin embargo, para los indígenas, significaba el desmoronamiento de su cosmovisión, la pérdida de su identidad espiritual. ¿Fue una conversión genuina o una imposición bajo la sombra de la espada? Aguado, en sus textos, revela esta tensión, mostrando tanto la devoción sincera de algunos religiosos como la violencia, que a menudo acompañaba su misión evangelizadora. Las páginas de la Historia de Venezuela de Aguado están llenas de rostros y nombres que la historia oficial a menudo olvida. Nos habla de la vida cotidiana en los nuevos asentamientos, las dificultades para adaptarse a un clima y a unos alimentos desconocidos.
Describe las enfermedades que llegaron en los barcos y que diezmaron a la población indígena. Una tragedia silenciosa y devastadora. Nos muestra el complejo mestizaje que comenzaba a gestarse, el encuentro de sangres y culturas que daría origen a una nueva identidad venezolana. No es una historia de buenos contra malos, sino un relato complejo y humano, lleno de contradicciones, de actos de crueldad inimaginable y a veces de inesperados gestos de compasión y entendimiento entre ambos mundos. En medio de la violencia, surgieron momentos de increíble sincretismo. Los santos católicos comenzaron a mezclarse con las deidades ancestrales. Los ritmos de los tambores africanos, traídos por los esclavos, se fusionaron con las melodías españolas y los cantos indígenas. La comida, la lengua, las creencias, todo comenzó a transformarse en un crisol cultural único. Fray Pedro Aguado, quizás sin ser plenamente consciente de ello, estaba documentando el nacimiento de una nación. Su crónica es el acta de nacimiento de la Venezuela mestiza, forjada en el fuego del conflicto, la fe y la resistencia. Es un espejo en el que podemos ver las raíces profundas y a menudo dolorosas de lo que significa ser venezolano hoy en día. El legado de Aguado es, por tanto, doble. Por un lado, nos ofrece una de las fuentes primarias más importantes para entender la conquista de Venezuela desde la perspectiva de un testigo español del siglo XVI. Sus descripciones geográficas, etnográficas y de los eventos históricos son de un valor incalculable. Pero por otro lado, su obra nos obliga a reflexionar, nos enfrenta a las preguntas incómodas sobre nuestro pasado. ¿Cómo reconciliamos la fe con la violencia? ¿Cómo honramos la memoria de los vencidos sin ignorar la complejidad del proceso histórico que nos formó? Leer a Aguado no es solo aprender sobre historia, es iniciar un diálogo con nuestro propio origen. Al final, la historia de Venezuela de Fray Pedro Aguado no es solo un libro de historia, es una epopeya humana. Es la crónica de un mundo que desapareció y otro que nació con dolor. Es el testimonio de la fe y la ambición, de la crueldad y la resistencia, del choque monumental de dos civilizaciones que cambió para siempre el curso de la historia. Nos recuerda que nuestro presente está construido sobre las capas de este pasado complejo y que entenderlo, en toda su crudeza y su grandeza, es esencial para comprendernos a nosotros mismos. La voz de Aguado, a través de los siglos, nos sigue hablando de un tiempo de gigantes y tragedias. Un tiempo fundador, cuya sombra y cuya luz se proyectan hasta nuestros días. Comparte tu reflexión y debatamos sin censura. Suscríbete a Audiolibros Prohibidos. Ya para más obras que nunca escucharás en otro lado.